Muy buenos días, me presento, mi nombre es Lady Sánchez, orientadora educativa familiar del Centro Educativo. Para mí es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. En nuestra sesión vamos a abordar 3 recursos importantes precisamente frente a esa orientación educativa familiar. El proceso precisamente importante que hay que resaltar es que esta orientación es preventiva, es formativa y los recursos que vamos a ver a continuación precisamente van encaminados para aquellos profesionales interdisciplinarios como los trabajadores sociales, los psicólogos, los terapeutas, docentes, incluso nosotros mismos orientadores para encaminar, favorecer y apoyar esas intervenciones con nuestras familias. Continuando precisamente con esas apreciaciones puntuales de estos recursos importantes para la orientación educativa familiar, me permito iniciar con 3 libros que nos ayudan frente al acompañamiento de estas familias. El primer recurso que quiero presentar el día de hoy tiene que ver con la parentalidad desde el mindfulness. ¿Por qué recomiendo este recurso para el trabajo en la orientación educativa familiar? Si bien el mindfulness es esa posibilidad de conciencia frente a nuestro actuar, frente a nuestro sentir, frente a esa conciencia importante de nuestra inteligencia emocional, frente al acompañamiento de la parentalidad positiva, es uno de los recursos indispensables para que nuestros padres de familia puedan tener un acompañamiento propicio con nuestros hijos y nuestras hijas. De allí les comento que el título de este libro es precisamente Parentalidad Consciente a través del Mindfulness, que es un programa psicoeducativo para padres y madres con chicos adolescentes. ¿Por qué escogí la adolescencia? Porque precisamente la adolescencia es una etapa donde nuestros adolescentes tienen diversidad de cambios frente al proceso emocional, frente al descubrir, frente al conocer, y esto también deriva en un punto biológico que precisamente tiene que ver con ese análisis y tiene que ver también con esa estructuración frente al proceso de acompañamiento. Este es un libro que va precisamente encaminado frente al trabajo terapéutico, frente a la orientación, frente al acompañamiento psicosocial y habla precisamente de cómo favorecer, uno, la parentalidad positiva, 2, el cuidado y autocuidado de nuestro adolescente y además brinda algunas herramientas muy importantes frente a la intervención y las relaciones paterno-filiales. Este es un libro que precisamente tiene un vocabulario en el cual puede ser leído tanto por los profesionales como también por cualquier padre de familia. Este es un texto muy interesante, ya que nos brinda precisamente información referida a cómo optimizar o cómo mejorar esas relaciones, esos vínculos y ese sistema familiar que va anudado precisamente a esta etapa adolescente. Por otro lado, y digamos que como segundo proceso frente a estos recursos de la orientación educativa familiar, quiero presentarles un proceso, una acompañamiento, un manual desde el proceso de evaluación y diagnóstico familiar para primera infancia y adolescencia. ¿Por qué sugiero este material? Porque uno, es importante conocer cómo nuestros niños y nuestras niñas desde las primeras edades empiezan a tener algunas transformaciones o algunos procesos que es importante hacer el acompañamiento. Este es un documento, un libro que también hace referencia a esos apegos emocionales, cómo nosotros podemos garantizar que estos apegos sean favorables, que sean sanos, y a partir de allí, cómo empiezan a fortalecer las relaciones fraternas y los vínculos afectivos. Entonces, como se dan cuenta, este segundo libro va encaminado precisamente a los tipos básicos de apego que nos presenta este autor, desde el proceso interrelacional de cómo nosotros empezamos a fomentar, a propiciar y a enriquecer esos procesos de vinculación desde primera infancia hasta la adolescencia. Asimismo, este manual integra una serie de investigaciones que a lo largo del recorrido de este autor nos señala qué podemos hacer
qué características puntuales existen allí y cómo lo podemos analizar dentro del proceso de nuestro acompañamiento u orientación educativa familiar. Adicionalmente a esto, este manual nos proporciona una serie de instrumentos ya puntuales para nosotros los profesionales, referidos a algunos cuestionarios, entrevistas, test, que nos permiten evaluar y comprender cómo estas relaciones fraternas o estos vínculos familiares pueden ser positivos, pueden ser dentro del marco de la afectividad y sobre todo que sean sanos, que sean apegos afectivos sanos que permitan fluir una parentalidad positiva. Igualmente, este documento, este manual, no es única y exclusivamente para los profesionales, también viene con un vocabulario adecuado para que nuestros padres de familia también puedan leer este documento. Como última herramienta, como último recurso, dentro del acompañamiento de la orientación educativa familiar que el día de hoy quería compartir con cada uno de ustedes, es el libro de la terapia familiar multigeneracional. En este documento, en este libro, nosotros encontramos una serie de, llamémoslo así, motivaciones referidas a cómo empezamos nosotros a reconocer y empezamos nosotros mismos a traer, a recapitular nuestras historias de vida y a partir de esas historias de vida reconocer particularidades, reconocer necesidades y por medio de esas necesidades y particularidades de nuestra propia familia, de nuestra propia historia de vida, empezar a crear vínculos que sean afectuosos, que sean positivos y que nos permitan generar posteriormente una terapia familiar. ¿Qué es importante tener presente en este documento? Hay algunas palabras y algunos aspectos fundamentales que van relacionados con los síntomas. Es decir, ¿qué alertas nos pueden en este momento identificar a un niño o una niña, a un adolescente, en donde se pueda presentar una carencia afectiva o se pueda presentar alguna necesidad específica desde ese acompañamiento familiar? Aquí en este documento, en este libro, se hace puntualmente esos síntomas, nos hacen esa relación puntual y desde allí, digamos que nos brindan algunas herramientas múltiples de acompañamiento frente a esas particularidades que se acaban de identificar. Igualmente, se nos brindan también algunas pautas importantes de cómo nosotros podemos garantizar un vínculo desde la confianza y desde la colaboración en términos no solamente del niño y de la niña, sino también en general desde la familia. Igualmente es importante tener presente que este libro como tal nos permite favorecer en cierta forma el reconocimiento de todos esos procesos conceptuales, afectivos, psíquicos, psicológicos de nuestra familia y también articular, favorecer todos los procesos generacionales. Igualmente, la idea de este texto es poder reconocer y en cierta forma garantizar que el vínculo generacional se esté realizando desde el proceso de acompañamiento con nuestras familias. Igualmente, el proceso general de acompañamiento de la orientación educativa familiar, tenemos aspectos importantes que no solamente se trabajan con estos tres elementos que el día de hoy quería comentar con ustedes. Es importante tener presente que tenemos otro tipo de recursos audiovisuales que también son muy indispensables frente a la sensibilización, frente al acompañamiento e incluso la información referida a este elemento particularmente. No solamente tenemos estos recursos con los textos, con los libros, sino también tenemos otros medios audiovisuales importantes. A continuación, también quiero dejar alguna bibliografía para aquellos que deseen ampliar y profundizar un poco los temas que ya hemos abordado con los libros anteriormente mencionados. El primero tiene que ver con el mindfulness, digamos que es una práctica que considero supremamente indispensable en el proceso de acompañamiento y de reconocimiento afectivo y emocional que podemos apoyar a nuestras familias, niños, niñas y adolescentes.
Este es un texto del año 2012 del autor Bruin, donde nosotros también podemos tener allí la oportunidad de conocer cómo afianzar y cómo beneficiar a nuestras familias por medio de mindfulness en nuestra orientación educativa familiar. La segunda referencia de profundización que quiero compartir con ustedes tiene que ver con todo el proceso de acompañamiento frente a esa parte de la inteligencia emocional, de la inteligencia afectiva, con nuestras familias, nuestros niños y nuestras niñas. El autor de este texto es Holman, del año 2010. También habla un poco del proceso de la metacognición y de cómo influye entre relaciones interpersonales. La tercera referencia que quiero dar como profundización tiene que ver con la terapia familiar en el tratamiento del proceso de alguna adicción. Adicción entendida desde alguna sustancia, desde algún videojuego, desde algún hábito, desde algún proceso propio de la adolescencia e incluso desde el tema de la infancia o de la adultez. Considero que este también es un documento que va muy articulado a los textos que acabamos de mencionar como recursos de la orientación educativa familiar. El autor de este libro es Marcos, del año 2009. También es un profesional que ahonda un poco en qué herramientas podemos emplear para acompañar a nuestras familias. Y el último referente que quiero dejar para profundizar es el documento que es la corresponsabilidad familiar, precisamente articulando la parte educativa con la parte ya del hogar, la parte de corresponsabilidad familiar. Este es un texto del año 2010, el autor es Torío, Peña y Rodríguez. Este es un texto, un libro que es conjunto, que también ahonda mucho en esas estrategias importantes frente a esa corresponsabilidad familiar y parentalidad que favorece precisamente toda esa parte educativa. Esos son los documentos que quería referenciar el día de hoy. Espero que sean muy útiles frente al acompañamiento de la orientación educativa familiar. Ha sido un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y precisamente reconocer y entender que la orientación educativa familiar es un proceso continuo, es un proceso constante donde todos los orientadores debemos estar a la vanguardia de esos conocimientos y de esas nuevas estrategias que día a día van surgiendo precisamente desde esos cambios continuos de nuestro contexto, tanto social, tanto económico, político y la diversidad de sucesos que cotidianamente nuestras familias e incluso nosotros mismos desde los centros educativos tenemos que ir dinamizando constantemente. Entonces, muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y que estén muy bien.